Soy Fred Bustos y junto a mis compañeros Víctor Segovia, Baracio González, Joaquín Castillo y Mario Linazzi desarrollamos este ensayo titulado De la ideal a la realidad, los desafíos y las fallas de la reforma agraria en el Perú, donde analizaremos los desafíos y las fallas de la reforma agraria. Antes de 1968, el país atravesaba una profunda crisis agraria. Las haciendas tradicionales, sobre todo en la sierra, funcionaban con tecnología obsoleta, escasa inversión y una alta dependencia del trabajo manual. Las políticas de control de precios y la ley de conaje agravaron las condiciones del campesinado, mientras la presión demográfica y la migración masiva hacia Lima agudizaban el desempleo urbano. A pesar de varios intentos de la reforma en las décadas anteriores, estos fueron limitados y pocos efectivos, beneficiando solo a una minoría y dejando intacta la estructura de poder agrario. Esto generó frustración y creciente movilización campesina. Además, la expectativa de una reforma inminente provocó una fuerte desinversión en el sector agrícola, deshabilitándolo aún más. En este contexto, la reforma agraria del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada no solo fracasó en sus objetivos, sino que también agravó los problemas estructurales en los planos políticos, económicos y sociales, como lo argumentaremos a lo largo del video. Uno, el carácter político, autoritario y su impacto en la participación social. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por Velasco Alvarado, tras el golpe de 1968, tuvo un carácter autoritario y un poco corporativista, aunque le impulsó una ambiciosa reforma agraria. Lo hizo desde una lógica de control estatal, buscando evitar una revolución social desde abajo y limitar la participación política genuina de los sectores populares. Los otros puntos son la consideración del Estado centralizado y el desplazamiento de la oligarquía. A diferencia de golpes anteriores, el de 1968 fue institucional, con una visión nacionalista y modernizadora. Se expropió a empresas extranjeras como la IPC y se centralizó el poder de la élite militar tecnocrática. La economía pasó a ser mixta, ni completamente capitalista ni socialista, mientras se militarizaba la administración pública. Y el otro punto es la cooptación y el control burocrático de las organizaciones campesinas. El régimen creó Sinamos y fortaleció la Confederación Nacional Agraria para controlar la movilización campesina. Sin embargo, su enfoque autoritario generó rechazo y conflictos. Lejos de integrarlos, estas políticas impulsaron la autonomía de organizaciones como la Confederación Campesina del Perú, provocando más movilización y debilitando la legitimidad del régimen. Después de la reforma agraria, el agro peruano no se recuperó como se esperaba. Muchos terratenientes, al prever que sus tierras serían expropiadas, dejaron de invertir y sacaron su dinero del campo. Esto dejó al sector agrícola debilitado desde el inicio. Además, el Estado no priorizó a los pequeños agricultores. Se les dio poco crédito y la mayoría de la inversión fue para grandes proyectos en la costa, no para producir alimentos básicos. Como resultado, la producción agrícola no creció al ritmo de la población ni de la demanda. El país tuvo que importar cada vez más alimentos, y entre 1972 y 1974, estas importaciones llegaron a representar hasta el 25% del total consumido. A eso se sumó una fuerte sequía a fines de los años 70, que afectó gravemente cultivos como el arroz y el azúcar. Para sostener la economía, el gobierno recurrió a préstamos externos, y en pocos años la deuda externa del Perú se multiplicó por 4. En vez de lograr autosuficiencia, el país terminó más dependiente del exterior, tanto en alimentos como en financiamiento. Como tercer argumento, sostenemos que esta reforma agraria no generó beneficios sociales, ya que acentuó más bien la fragmentación del campesinado, distribuyó los beneficios de forma desigual y no logró resolver al final la marginalización. La reforma creó ganadores y perdedores. Ah, los principales beneficiarios fueron los 140.000 ex trabajadores de las haciendas costeñas, altamente capitalizadas y rentables, que solamente representaban en ese entonces el 10% de las familias agricultoras. Esos trabajadores se integraron en cooperativas, experimentando una mejora considerable en su nivel de vida. En contraste, los, la mayoría de los campesinos se beneficiaron en menor medida. Por ejemplo, una sexta parte de los beneficiarios de estas haciendas, de las haciendas serranas, atrasadas, recibieron tierras con un valor promedio de $350, mientras que un tercio de los campesinos de comunidades serranas recibieron pastizales valorizados en apenas $50 o menos. Asimismo, la reforma excluyó a prácticamente 1 millón de trabajadores temporales o también denominados eventuales, perpetuando su desventaja y discriminación por parte de los miembros de las cooperativas. Esas desigualdades no fueron corregidas por políticas gubernamentales, sino que en lugar de unificar a la población rural o de promover una equidad social, tal como lo sostenía Velasco al momento de implementar esto, esta reforma creó nuevas formas de estratificación y generó más conflicto dentro del campesinado, transformando esa antigua dinámica que había entre terrateniente y campesino con una mucho más compleja, con muchas más divisiones internas entre los trabajadores rurales.
Uno de los objetivos de esta reforma entonces era eliminar todo potencial descontento e insurgencia campesina. Sin embargo, esto no lo logró. Esto no se logró debido a que las condiciones de los campesinos en zonas empobrecidas como Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, de hecho, no recibieron estos beneficios. Y este fracaso contribuyó al surgimiento de una subversión que en años posteriores sería protagonizada, por así decirlo, por el grupo Sendero Luminoso en la década de los 80. Finalmente, podemos decir que la reforma agraria del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada buscaba transformar el Perú, pero su naturaleza autoritaria frustró los objetivos. En este caso, el régimen controló organizaciones campesinas como el Sinomos y la CNA, impidiendo la verdadera democratización y participación. En el ámbito económico, la reforma agraria no logró avivar el sector agrícola peruano. La descapitalización preexistente sumada a una política estatal que favorecía el sector moderno y los proyectos de gran escala, desincentivó la inversión en la agricultura alimentaria tradicional. Esto condujo a un estancamiento productivo que no pudo satisfacer la creciente demanda interna de alimentos, resultando en un aumento de la dependencia externa a través de importaciones y un endeudamiento masivo. Lejos de la autonomía económica, se creó una nueva dependencia de la deuda que contradijo los objetivos originarios del régimen. Socialmente, la reforma agraria generó nuevas desigualdades y frustraciones entre los campesinos. Benefició desproporcionadamente a los trabajadores de haciendas costeñas capitalizadas, excluyendo a la mayoría de los campesinos serranos intemporales. Este fracaso en resolver la marginalización histórica y en satisfacer las expectativas de la población rural más empobrecida, especialmente en la Sierra Sur, fue un factor clave que sentó las bases para futuros conflictos. Contradiciendo nuevamente esta situación, el objetivo es desactivar la insurgencia rural, ¿no? Y bueno, esta situación contribuyó al surgimiento de movimientos subversivos como Sendero Luminoso. La verdad es que nosotros como equipo pensamos que la reforma agraria de 1969 fue un intento ambicioso de transformación en Perú, motivado por la crisis estructural y la amenaza de la insurgencia rural. Sin embargo, su fracaso en generar beneficios sostenibles en los ámbitos político, económico y social se debió a un diseño defectuoso, a una implementación apresurada y contradicciones internas. El régimen militar no logró un dinamismo económico autónomo ni integró plenamente a la población rural. Este proyecto, que ilustra la complejidad de las transformaciones desde arriba, dejó un legado de problemas estructurales sin resolver, contribuyendo a la inestabilidad política y social del Perú en las décadas posteriores.